gracias por unirte a otro episodio de Por Amor al Arte. Ay, hoy sí que sí, esto va a ser un banquete el día de hoy. Estoy muy bien acompañada por una artista completa, una artista transdisciplinaria, o sea, mezcla todas las disciplinas. Ahí está la danza, ahí está el video, el performance, el teatro, con una profundidad muy grande en sus trabajos, en su quehacer artístico. Ha tenido mi admiración desde siempre. La conocí cuando tenía 14 años. Ella no se va a acordar, yo creo. Tuve la oportunidad de verla recientemente en La R. Excelente trabajo, que ya estaremos hablando de eso. Y próximamente tiene el proyecto Prometea Cansada. Estoy loca por saber de qué se trata. Teresa Hernández, ¡qué rico! Gracias. Qué bueno, mi admiración siempre. Dios mío, Teresa, yo te conocí cuando hicimos Escucha a los Animales. ¡Oh, wow! Cierto. Yo entré a sustituir a Magali Carrasquillo. Tú hacías una gallina, no, era una cotorra. Una cotorra. Les voy a decir de verdad. Era una cotorra que yo así que, como yo, chiquita como era así, bueno, sigo siendo chiquita, mido 5'3". Mira, la mira y decía, pero qué buen movimiento del cuerpo, qué cotorra tan espectacular. Wow. Y recuerdo que decía lo mismo de Carlos Miranda, que estaba en el elenco, que hacía el caballo. Y decía, pero qué control. Y fueron de gran motivación para mí, por supuesto. Estábamos hablando de una artista, una bailarina, conocedora de su cuerpo y precisamente, ¿verdad? Eso le ha dedicado muchos años de su vida. Igual Carlos Miranda, desde la pantomima y todo lo demás. Y ya posteriormente tuvimos la oportunidad, yo creo que en una de las películas de Jacobo, en Construyendo a Verónica, también trabajamos juntas en Antígona. Antígona, sí. Pero siempre hemos estado juntas, pero no revueltas. No, todavía. Todavía, pero espero que nos toque. Siempre has tenido mi admiración, Teresa, por un trabajo lo tan mismo digo de ti. Extraordinario que tú haces. Gracias. ¿Por dónde empiezo? La R. ¿Qué trabajo tan extraordinario el que pude ver en estos pasados días de Silvia Bofill como directora y como escritora del proyecto, y tú como protagonista? ¿Qué significó para ti? ¿Cómo fue ese proceso creativo para crear un personaje tan poderoso, tan potente? Bueno, el proceso creativo fue bien intenso. Tú sabes que en Puerto Rico se suele trabajar con menos tiempo del que uno quisiera. Sí, eso es una obra extensa, en tanto escrita como en las ideas que tenía Silvia del montaje, así que hay mucha ambición, que la ambición no es mala. El tiempo es lo que es. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Bueno, estuvimos 2 meses y un par de semanas, pero es un tipo, o sea, hay ciertos modelos de teatro que eso puede funcionar, pero para modelos del teatro de Silvia, en el cual yo puedo compartir muchas de sus preguntas y sus ideas, es poco tiempo, porque ella, si bien es cierto que escribe el texto y se toma, creo que fueron un par de años, esto ella lo escribió durante la pandemia. Así que fue un proceso bien inmerso en la escritura, y no es hasta ahora que viene a sacarla. Pero entonces ella sabe muy bien que ella después tiene que poner a probar ese texto en los cuerpos. Como dice Miguel Rubio, el director de teatro peruano, si el teatro no está en el cuerpo, es literatura. Y el teatro no pasa por la literatura, pero la literatura no lo define. Así que ese ponerlo en el cuerpo toma tiempo, porque también hay búsqueda. Silvia también trabaja mucho desde la incertidumbre, ¿no? No es voy a montar, ya sé, vienes para aquí, para allá, sino tiene que haber mucha prueba, y eso consume mucho tiempo. Sí. Tiempo bueno, porque en ese tiempo se crea también una comunión entre el elenco. Tiene que haber un sentido de grupo. Lo primero que hay que hacer éramos 8, teníamos que formar eso, y Silvia lo hizo muy bien. Pero entonces ya cuando empieza a entrar a los detalles, tenía que el tiempo estaba corriendo y era lo que teníamos, y esas eran las condiciones. Todos lo sabíamos. Sabíamos que cuando entramos íbamos a trabajar con esa contra
pero pues es algo común en la experiencia, por lo menos para mí, de trabajar en Puerto Rico, salvo con unas cosas muy específicas de mi trabajo, pero siempre hay eso. Así que fue muy intenso, muy complejo. También, no sé si te diste cuenta, pero me imagino que sí, la estructura es fragmentada. Totalmente. Es una historia que no se cuenta de manera, no tiene orden cronológico. Por tanto, eso hace que uno esté como, espérate, este es el orden de la obra escrita y ahora está el orden cronológico. O sea, teníamos que estar... era echar para atrás y echar para adelante todo casi como el tiempo. cine, para llevar esa... Sí, en cine, de hecho, es más adecuado. Para teatro lo encuentro bien difícil, por ejemplo, la caracterización, ¿no? Que para mí es algo tan importante. ¿Cómo camina ese personaje? De momento era como, espérate, yo sé cuáles son, lo dividí por etapas, ¿verdad? De deterioro de esta mujer, de Teresa, pero no es... La Teresa que camina cuando le ocurre el brote psicótico no es igual a la Teresa que ya vive en la calle y que ha estado internada. Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa cuando estas cosas están entrelazadas? O sea, tener que estar pendiente de esta transición, de esta escena a la otra, tengo que estar justamente cuando está empezando la crisis. Como tú bien sabes, no es lo mismo el comienzo de una crisis a cuando estás inmersa o cuando ya estás totalmente en un deterioro, ¿verdad? Y eso se vio, Teresa, fue trabajado pero la magistralmente. cabeza me hacía así. Y eso fue algo que vine a encontrar prácticamente al final, porque también los módulos, el movimiento de los módulos. Porque eran utileros, eran escenógrafos, todo eso sí. Toma tiempo. Entonces, esa fue la parte que hizo que tuvieran una intensidad y una prisa que a veces podíamos sentirnos dislocados, pero había un gran compromiso. Se vio, por el trabajo, por el respeto a Silvia, al trabajo de Silvia. Yo conozco prácticamente todo el trabajo escénico de Silvia, una tanto estética. El que ha escrito como el que ha dirigido con los estudiantes. La conozco también como colega de la facultad, que yo soy profesora a tiempo parcial de la UPI, y como colega artista. Y entonces también un gran respeto del equipo de producción. Teatro Público, esta es la primera vez que yo trabajo como actriz para ellos en un proyecto así, pero yo anteriormente había trabajado con ellos en sus proyectos pedagógicos. Y siempre las he respetado muchísimo, las conozco desde que empezaron, son unas fajonas, yo le llamo las mujeronas. Ay, sí, son divinas estas muchachas. Tienen unas cualidades que yo valoro mucho, como la seriedad, son muy articuladas, la pasión, y son unas entregadas en lo que hacen. Una disciplina y un conocimiento porque investigan. Sí, y tienen unos objetivos de no quedarse en un solo tipo de teatro. Sí. Siguen teniendo y manejando preguntas, ¿no? Y eso me interesa mucho. Así que todos teníamos, yo creo que, y me parece por también lo que hablaba con los compañeros actores y actrices, es que queríamos estar ahí con esas coordenadas de esas convocatorias, tanto de la directora, escritora, como de la compañía de producción. De Teatro Público, que pues, su compromiso es innegable. Pues todo eso que dices, Teresa, se vio maravillosamente, y es como tú dices, realmente en teatro es más complicado porque en cine tú tienes el espacio de corte, revisar y volver, además, está bien, yo vine de esta escena, voy para aquella otra, y haces tu cronología y tu secuencia emocional, pero en teatro esas obras que, mira, que eso es a la misma vez, y yo no salgo de escena. No sale. Solo hay un momento en que salgo, porque yo le dije, Silvia, por favor, sácame. Entonces la convencí y literalmente lo que hago es salir para dar la vuelta, y ahí es que entra, que estoy en la tarima, que es un momento así como muy álgido de un deterioro y tal. O sea, que son segundos. Sí. Pero en el cine también a veces pues, ¿verdad? Yo no he hecho tantísimo, pero también puedes decir, mira, hoy vamos a tomar todas las escenas que tienen que ver, que están relacionadas o a este espacio o a este momento. Y entonces, pues, tú te preparas. Hay algo que unifica de todas maneras. Pero aquí en teatro tú lo tienes que hacer todo a la misma vez
y frente al público. ¿Se te hace más difícil el teatro que el cine? Más complejo para la hora de Bueno, yo creo que tienen complejidades ejecutarlo. diferentes y no he hecho tanto cine como para yo poder hablar. Yo lo Pero último que vi tuyo fue ¿quién eres tú? Sí, Maravilloso, sí. Un Bien trabajo lindo extraordinario, trabajo, qué bello bien te bonito quedó. y lo disfruté muchísimo. Sí, sí, Y sí. bien difícil. De Arimaniel Cruz, Sí, ¿cierto? ¿Verdad? bien difícil, porque una vez más, fíjate que son personajes donde tiene que haber tienen que partir de un trabajo muy físico, muy corporal. Ujú, que quiero que hablemos de eso porque Muy corporal. Tú llevas trabajando con eso mucho tiempo y tienes un dominio extraordinario de Y tu cuerpo. entonces y la quietud. Y La quietud, un cuerpo deteriorado, corroído, ¿verdad? Y a la misma vez una mente que divaga. Son estadios que tú te quedas como, Sí. ¡wow! ¡Espérate! ¿Cómo lo hago? Yo no sé ni cómo lo hago. Para ponerlo en perspectiva, que el personaje padecía de Alzheimer, el de la película específicamente. El de ¿Quién eres tú, Gracia? El de ¿Quién eres tú? Era una paciente de Alzheimer. Y en esta, pues, es una persona que yo pienso que Teresa es una mujer fuerte, intensa, apasionada. Todos tenemos nuestros cables de conexión y desconexión. Totalmente. Entonces, esos cables de conexión y desconexión en nuestro cerebro, algunos podemos tener unas tendencias a que se desconecten más que otros, pero eso en cualquier momento puede ocurrir, ¿eh? Sí, sí, sí. Basta con uno meterse en un gran boquete y de momento caíste en una depresión profunda y tú ni sabías y venías haciendo este baúl de tristezas y de frustraciones, Sí. ¿no? Basta con vivir en Puerto Rico. Bueno, basta con vivir. Bueno, son síntomas. Puerto Rico. Bueno, y en el Tengo mundo. que decirlo, en el mundo, porque estamos en una época bien Totalmente. alocada y no siendo negativa, por Son supuesto síntomas. que. Pero. Son todas estas enfermedades. La demencia, los trastornos de ansiedad, el pánico, la depresión, son síntomas de nuestra sociedad contemporánea, la sociedad del cansancio, que es de lo que trata Prometea, cansada. Ok, muy bien. Pero terminó la idea de que cuando me preguntas sobre el cine y el teatro, yo no sé cuál es más complejo o no, pero yo le tengo un gran respeto y un amor al arte vivo. Ahí es que está mi gran pasión. Yo creo que eso no puede sustituirlo. Creo que el cine es maravilloso. Sin embargo, veo mucho cine. Me nutro mucho del cine. Y utilizas el video también como parte de tu performance y como parte. Además, yo estudio la actuación de actores y actrices que me gustan, internacionales. Y puedes decir quién te gusta, quiénes son tú, ya que lo mencionas. Es que yo soy malísima para los nombres. Igual que yo, otra, malísima. Porque también está en la esquina de que nos olvidamos de los títulos. Yo olvido así siempre, nombres. pero Helen Mirren, Meryl Streep, la mujer esta, ay Dios mío, me molesta cuando me pasa esto, la actriz joven, de las actrices jóvenes. Sí, ojitos verdes. La que se ganó el Oscar el año pasado. ¿Cómo Dios mío. La de Pobre Criatura. Sí. Ay, Dios, ¿ves que Emma. Esa Eva. Ella. Emma Stone. Esa mujer tiene un conocimiento del cuerpo. Sí. Es una bailarina, es una modora. Sí. Pero también soy fanática de la directora de cine Lucrecia Martel y esas actrices argentinas que son una maravilla. Yo digo que Argentina, los actores nacen con una naturalidad. Qué naturalidad, ¿verdad? Así qué que conexión. yo soy muy seria con el nombre de porque no me los aprendo. A veces se me olvida el mío, imagínate. Pero mi pasión es el arte vivo, sin duda. Sí. Y lo que yo hago en cine, lo aprendí con el teatro. Lo aprendí a través de mi entrenamiento del cuerpo, de la actuación. Por eso cuando estoy dando clases de actuación y me dicen, no, es que yo lo que quiero es hacer cine. Y yo digo, sí, y tienes que ir a la esencia, ¿no? Los grandes artistas
van a ese punto esencial de ese arte. Y no podemos olvidar que el arte de la actuación, el arte del teatro, viene del rito. Es una experiencia intrínsecamente humana, ¿no? Así es. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, o sea, estamos bregando con el comportamiento escénico, o sea, del humano, por lo tanto con las conductas. Así que si nosotros no podemos mirar eso y no tenemos capacidad de análisis, de reflexión, de mirada crítica, no podemos hacer nada. Y tú que trabajas, ¿verdad? Que eres profesora, que has trabajado con el cuerpo tanto tiempo, ¿no pasa que los actores queremos abordar las emociones y abordar, ¿verdad? Lo que padecen nuestros personajes sin contar con el cuerpo, sin contar con el espacio de donde se están generando esas emociones? Bueno, es que lo que pasa es que es un problema. Para mí sí, para mí lo es. Es una tendencia de una cierta educación y escuela que yo creo que ya ha sido trastocada, ¿verdad? Y que no necesariamente la estamos viendo, pero todavía es la que predomina. Es también una noción de que el teatro, de que la actuación viene de la razón. Viene también de un espacio de las palabras, del intelecto y la emoción. Entonces se nos olvida que todo eso está en un cuerpo. Y que el cuerpo es multidimensional. El cuerpo envuelve el intelecto, el espacio racional, pero el espacio fisiológico, anatómico, nervioso, o sea, la parte también, las pestes, el cuerpo apesta, el cuerpo suda, el cuerpo, ¿verdad? Tiene hay líquidos, hay fluidos, pero hay un cuerpo también espiritual. También es un cuerpo que está de un misterio, está la intuición, ese saber, eso que nos hace responder y hacer, tomar acción y no necesariamente pasó por un análisis detallado. Entonces, ese cuerpo también es un cuerpo emocional y las emociones se encuentran regadas por todo el cuerpo. Y en la medida en que uno trabaja con un cuerpo, y si uno entiende el cuerpo pensante, no como esa noción de que la razón está dividida al cuerpo, ¿no? Que es una división que está pasada, ¿no? Ya es ilusorio. Y que fue y que estuvo muy presente también en la filosofía, ¿no? Pienso, luego soy. Pero sabemos muy bien que es a través de la experiencia somática que también se da un conocimiento, se recibe y se produce un conocimiento. Entonces, para mí es esencial que las personas que, fíjate, yo no les llamo ni actores ni actrices, todo aquel artista que quiera trabajar en las artes escénicas tiene que tener un conocimiento y un trabajo con el cuerpo. ¿Cómo lo va a trabajar? Hay, como dice Miguel Rubio, ¿verdad? Yuyashkani, hay una diversidad de tendencias para tú trabajar el cuerpo. Ahora, tiene que ser un trabajo de un cuerpo que venga de adentro hacia afuera. Como un estudiante hoy me dijo, el entrenamiento de pesa es un entrenamiento para el cuerpo, para el actor. Yo le dije, bueno, si quieres verte rico o rica, sí, pero no es necesario. No es necesario, porque es un entrenamiento externo. Y nosotros tenemos que trabajar justamente con ese diálogo de adentro hacia afuera. No podemos quedarnos con el movimiento del cuerpo visto desde lo que lo genera, desde lo que lo provoca, desde no meramente, que es lo que hablas del cuerpo pensante, no meramente es que me da a mí coger una clase de salsa, que me da a mí coger una clase de ballet, que me da a mí, que es fabuloso porque es un entrenamiento, pero no se queda en lo llanito. No, y cómo eso tú lo digieres, ¿verdad? Cómo tú digieres esa información y eso de la manera, esos jugos gástricos que lo van a procesar se van a mezclar con otras tendencias como tu ambiente cultural, tus accesos económicos sociales, tu apertura, tu curiosidad. Y entonces, para mí es bien importante valorar el misterio. El cuerpo es imposible. Una teórica, Judith Butler, de los estudios de género, dice que uno nunca llega a conocerse uno mismo, ¿verdad? Y entonces siempre estamos en ese devenir, porque el ser y la identidad es algo que la estamos performeando constantemente. Entonces, eso me hace pensar que siempre va a haber algo que yo desconozco de mí.
Por lo tanto, yo tengo que estar atenta a eso. Y a mí me parece que el arte y el lenguaje de la actuación tiene que estar en conexión con eso. Ujú. Yo le entrego a mi trabajo y a mi práctica respeto mucho ese espacio donde yo no puedo hablarlo, apalabrarlo de una manera lógica. Ajá. Yo valoro mucho lo no lógico. Y eso es una práctica y un estudio. Ya le tengo confianza. Y fíjate, yo tengo que decir que para trabajar con el personaje de Teresa, trabajé mucho desde ese lugar de intuición, desde un lugar también de visualizarme, Ujú. ¿verdad? También se dice mucho que la actuación es el poder de la imaginación. Sí, sí. Pues sí. yo estoy 100% de acuerdo con eso. Te fuiste en el tripeo de Sí. y eso se traduce Claro. en el cuerpo. Claro, claro. Pero si yo no me lo imagino, si yo no lo veo, No hay si manera de lo visualizar, otro, no. entonces el otro no lo va a ver. Sí. Entonces sí, el sí, otro o la otra o el otro que viene a ser el público, ¿no? Ujú. Y los compañeros de escena. Exacto. Y entonces yo llamo imaginar y hasta me voy en un espacio de visualizar. Sí. Cómo yo hago una visualización de esta escena, déjame imaginármela, déjame soñarla. O sea, Sí. podrá Yo sonar creo que funciona. esotérico. No creas, no pero creas. Así es que yo trabajé. Coincidimos totalmente en eso. Para mí es el tripeo que yo le llamo, ¿verdad? No dicho tan hermoso como tú. Esa visualización para mí es bien importante para yo creerme también lo que pasa en escena. Pero también has dicho cosas bien importantes, la incertidumbre, el silencio, esa pregunta que no del todo tiene la respuesta, que es importante que le demos espacio a que eso se dé dentro del proceso y dentro de nuestra relación con el espacio y con nuestro cuerpo, en nuestro quehacer artístico. Que leí en alguna parte que te consideras una artista del escenario, ¿verdad? Una artista Sí, del sí, escenario. sí, Es más que ella es la actriz o ella... Sí, porque eso tiene mucho que ver que al yo tomar la decisión de hacer mi propio trabajo, pues yo me convertí, ¿no?, en una autora, intérprete, creadora y productora de mi propio trabajo, pero no tenía que ver no es un viaje ególatra, no es Cuca Gómez, que tanto me fascinaba ese personaje, y a Rosita Velázquez. Ay, sí, ay, qué maravilloso. Hablando de dominio del cuerpo. Sí, bella. Pero tiene que ver con que el tipo de las preguntas que yo empecé a tener sobre el arte, si yo no las buscaba en el estudio, también buscando experiencias de taller con maestros y maestras, porque uno se tiene que formar en taller. Sí. Así es. Yo no iba y si yo no producía mi propio trabajo, yo no lo iba a poder desarrollar, porque lo que yo quería hacer era mi interés, era mi búsqueda, era mi investigación. Entonces, desde ese lugar, pues yo empecé a integrar. Pero eso no es algo que yo opero ajena, eso es un movimiento, eso existe dentro Sí, del sí, sí. teatro, ¿no? Claro. Está el género del performance, la performera también viene desde esa identidad de ser una creadora intérprete, porque tiene algo que decir y no quiere, no porque sea malo, no va a buscar cómo lo dijo fulano mengana, sino que quiere buscar cómo lo voy a decir, que es algo bien bonito que me decía antes de empezar el programa, Sí, con uno de tus trabajos, ¿no? ¿Dónde está tu voz? Para mí es esencial dónde está la voz del artista. Sí. Y en ese sentido, sí, yo he querido y me he entrenado como intérprete, pero para mí es bien importante y yo no dejo de... Están bien imbricados para mí la creadora y la intérprete, ¿no? O sea, yo Eso está tengo ahí. algo que decir. Y una cosa que te quería decir, tenemos que trabajar la imaginación y todo ese tripeo, como tú dices, pero eso también se alimenta
de estudio. Sí, de estudio totalmente, y de totalmente. reflexión analítica. Totalmente. Y de postura y de disciplinas como la filosofía, la literatura. O sea, Sí. como dice la salsa, Sí. si no hay material, no hay cócoro. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. Si no hay un input que tú te entres, tú no Totalmente, puedes. es vacío, si no es una Claro, imaginación claro, en el vacío, porque claro. va atado a todo eso otro que acabas de mencionar. Sí, no, totalmente, totalmente. Oye, quiero llegar a Prometea Cansada, obviamente que vamos a Por hablar de favor. ese trabajo, vamos a hablarlo y vamos a dedicarle su tiempo. Pero es que tu trabajo personal, ¿verdad? Como le llamo como artista, que eres completa, a mí me ha tenido siempre mucha curiosidad y algo que ha pasado en este podcast, Teresa, es la admiración que tenemos por tantos compañeros y lo poco que conocemos de ellos. Y en mi caso, por ejemplo, tú eres una de ellas. Yo decía, yo voy a entrevistar a Teresa. La he visto en muchos de sus trabajos, la admiro muchísimo. Hemos trabajado juntas, aunque no revueltas, pero hemos trabajado juntas. Y yo desconozco tantas cosas de su carrera. Entonces me gustaría pues conocer un poquito más de ti. ¿Dónde tú empezaste? ¿Dónde tú hiciste tu primer contacto con el arte y te interesó? Y en la educación, obviamente, Claro, artística. claro. Bueno, yo fui la típica niñita que quería ser bailarina y desde chiquitita la pusieron a coger ballet. Y entonces, pues yo era la payasita de la casa, rarita, pero así como pispirreta. Entonces me pusieron a coger ballet. Amé profundamente el ballet. Nunca lo bailé, simplemente fui estudiante de clases de ballet por muchísimos años. Fue el primer entrenamiento físico que tuve. Bien importante, mis nociones del espacio vienen del baile. Por eso yo empiezo mis clases de actuación, cuerpo y espacio. Eso es, tú sabes, mis diagonales, perfiles, todo tenía que ver con el movimiento. Entonces, y además tú generas una disciplina, un sentido de disciplina muy, muy fuerte, ¿no? Una estructura. Sí, y eso me gustaba mucho bastante. del baile. Parece que me gustaba la disciplina. Respondía bien. Sí. Siempre fui estudiante de escuela pública, a mucha honra, y entonces cuando entro a la universidad, tengo la suerte histórica de que el año en que yo entro comienza el programa de danza de ballet universitario que lo fundó Otto Bravo, quien falleció en el periodo de la pandemia, y que estuvo casado con Petra Bravo y que siempre también mantuvieron una relación de trabajo. Y yo entro a la UPR conociendo a Otto Bravo, excelente maestro de ballet, que tenía una aspiración de que se creara un bachillerato de danza en la UPR, pero nunca se logró. No obstante, logró que contrataran a otras bailarinas y coreógrafas que continuaron, y una de ellas que trascendió y se quedó fue Viveca Vázquez. Viveca. Aunque su lucha de contratación fue otra cosa. Pero en fin, Me puedo Petra. imaginar. Así que yo conozco a Otto y conozco a Petra a la misma vez, porque quien hacía las audiciones para coger las clases de ballet, que en el principio sí se escogían personas que tuvieran algún conocimiento de la técnica de ballet, y lo que se hacía era que se ubicaban en niveles. Nivel básico o nivel avanzado o semi-avanzado. Entonces, yo obviamente caí en el nivel básico, pero quien hizo la audición fue Petra. Y ahí yo conozco a Petra. Estoy hablando, yo entro en 1982 y eso fue en enero de 1983. Okay. Y ahí empezó a ocurrir toda un fluir, un río de conocer gente. De ahí cogí un taller con Petra en un lugar que se llamaba The Place en el viejo San Juan. Petra ya había fundado con otras colegas, bailarinas y artistas interdisciplinarias como Maritza Pérez, Awilda Sterling, Viveca Vázquez, habían fundado Pisotón. Entonces ahora tenía ganas de hacer otro grupo y le llamó Danza Brava. Yo tengo la suerte histórica de entrar en ese momento, así que
empiezo a tener unas maestras y pero todas las que han mencionado todas empiezan extraordinarias. a confluir. Así que a la misma vez conozco a Petra Bravo, a Wilde Sterling, Imagínate. a Maritza Pérez, a Viveca Vázquez. Entonces, pues dime tú, yo le llamo a eso suerte histórica. Que es un dream team, o sea, yo cogí Yo caí. 3 años con Viveca en la UPR, por lo menos puedo decir, y yo volvía otra vez al curso y volvía otra vez, bueno, otra vez. Pero Y yo la vi haciendo un montaje. Becky hizo un montaje porque creo que Dean había montado la casa de Bernalda Alba. ajá. Y entonces Viveca, para también conversar con la programación y el currículo del departamento, hace un trabajo sobre la pieza, pero desde el movimiento. Y tú estuviste regia, yo nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias. Para mí, a mí me transformó Viveca Vázquez. Nunca lo he dicho. Yo creo que no he hablado ni con mis compañeros este tema. Para mí fue bien importante porque yo quería absorber todo lo que tenía a mi alcance en la UPR en ese momento. Y entonces fíjate que en ese momento también de la UPR, entonces yo entro a la universidad. Y pero yo estaba estudiando drama, discúlpame. Sí, porque lo que pasa es que yo me quería ir a estudiar danza a Estados Unidos, pero por decisiones de inmadurez, pues decidí regresar. Y la cosa del amor y el enamoramiento y ese tipo de cosas, que no me arrepiento porque me llevó por otro lado, fue bueno. Pero entonces renuncié a tener un bachillerato o un estudio universitario en danza, pero fue bueno. Porque en realidad yo no era ni actriz sola, ni bailarina sola, Eras todo ni performera sola, sino que yo tenía unas inquietudes. Así que yo necesitaba un programa y en aquel momento no estaba en el discurso académico lo interdisciplinario. Que ahora es maravilloso. Decían que sí, pero no estaba. No estaba. Entonces, no es como ahora. Ahora Tú haces tu olvídate. bachillerato Ya prácticamente. hay un programa de estudios interdisciplinarios. sí. Hace yo creo que una década o más. No, en aquel momento yo me armé, me inventé mi educación interdisciplinaria. Ya. Pero eso es lo que me salía de una manera más natural. Todas estas artistas también a su vez tenían otras tendencias porque Maritza venía del teatro de calle, del teatro político, a Wilda Sterling, de la plástica, de la danza. Petra tenía un interés, venía del entrenamiento del ballet clásico, pero siempre también una mujer, bueno, ahora salió a su edad madura, tenemos una poeta porque escribe poesía Qué bella, bellísima. qué bella. Entonces Petra siempre tuvo un amor hacia la palabra, hacia lo histriónico. Así que fue muy... Viveca igual, me sentía muy cómoda con esas mujeres, y si te fijas, ¿Pero quién no? todas Una mujeres. maravilla. Entonces, en la universidad tengo que regresar y hago un bachillerato en educación y en teatro. Ok. Y conozco a Rosa Luisa. No tomo clases con ella en ese momento. Tomo clases después, pero empiezo a interesarme por el trabajo de Rosa y los teatreros ambulantes de Calley. Yo desarrollé muy temprano, sin poder explicar, una postura diferente a la que el departamento de drama promovía. Sí. Yo me sentía rara. No me sentía identificada con las obras, los montajes, con la manera en que enseñaban la actuación, aunque disfruté a muchos maestros y maestras. Yo escogí actuación con Jofe, que lo amo, y con Jaime Montilla, ¿te acuerdas? Ay, de pues Jaime? claro, ay, lo adoro. Fueron momentos, o sea, eran buenos, pero yo no me encontraba allí. Yo necesitaba una participación del cuerpo diferente, pero fue dentro del ambiente universitario. Por eso es tan importante la universidad, porque uno no solo se forma con los maestros y las maestras y los programas, uno se forma también con un ambiente universitario. Totalmente. ¿Entiendes? Con la clase magistral, con ver a Huico Sánchez en el teatro de la UPR. Sí.
con el programa de actividades culturales. Yo siempre le digo a mi vecino y a mi hijo, ahora que pronto entrará a la universidad, la haces tú, la universidad la haces tú, tu bachillerato lo haces tú, que estés presente en los talleres, en ir a coger todo lo que tú acabas de decir, en hacerte presente en toda la diversidad que te ofrece la universidad. Pero quiero decir algo que no mencioné. También estaba Hilda Navarra. Tuve la suerte de coger los 3 cursos con ella. Entonces, me quedaba clarísimo que yo tenía unas preferencias, pero yo sabía dónde estaba lo bueno en el otro lado. Sí. Yo lo sabía. Sí. Lo reconocías. Claro que lo reconocía. O sea, yo estudié y conocí a Stanislavski por Dinsaya y dije, esto me lo tengo que leer. Después, a los años, dije, hay otras metodologías que me interesan más, pero para mí era importante poder tener ese conocimiento y poder yo ver de qué manera. Yo creo que yo le saco partido a diferentes escuelas, definitivamente. Sí. Tengo unas preferencias, el cuerpo siempre está presente, pero yo me nutro, a mí me interesa mucho la veracidad en la actuación, ¿no? Sí. Que Jaime Montilla era Dios mío. Sí. Un as en buscar esa verdad, esa naturalidad, ¿verdad? Sí, y él le gustaba mucho el naturalismo. Y eso, pues, para mí fue bueno, fue muy interesante, aunque yo prefiera otros espacios de actuación, pero no puedo descartar, ¿verdad? No puedo descartarlo. Y además, alguna función está dando en cómo yo proceso, ¿verdad? Los saberes que he tenido. Así que la UPR no solo, más que el bachillerato, es ser estudiante del recinto de Río Piedra en una década muy, muy interesante, muy poderosa. Yo cojo los 80 y un poco principio de los 90. ¿Cogiste algo de Victoria Espinosa? Sí. Dirección escénica fue con ella. Sí. Fue de los primeros. O sea que tú ves. Una maravilla. Tuve suerte. Grandes. Tuve suerte. ¿Y cuándo es, Teresa? ¿Cuándo es que tú haces tu primer performance y que tú dices, aquí es que, bueno, como que esto me gusta? Claro, entonces tuve la suerte. Yo, paralelamente, que yo tenía una formación dentro de una institución, ¿verdad? Que era la universidad. Yo tenía una formación fuera de la universidad. ¿Con quién? Con artistas. Que a mí me parece que un artista se forma con artistas. Sí. De acuerdo. ¿Okay? Yo creo que a veces los programas universitarios tienen artistas, ciertamente, pero sigo pensando que nada como el taller. Nada como el taller. Sí. Yo soy de esa escuela. Así que yo de Petra Bravo, de Maritza y Petra Bravo, pasé a Viveca Vázquez. Con Viveca Vázquez cofundé, fui parte de la fundación de un grupo, un espacio, un colectivo que se llamó Taller de Otra Cosa, que estuvimos por muchísimos años y que yo también en un momento dado, desde principios de los 2000, estuve dirigiéndolo. Tuvo diferentes tipos de identidades, pero básicamente era un espacio donde unos artistas raros, que teníamos unas preguntas, compartíamos unas preguntas, teníamos unas necesidades de trabajar con y desde el cuerpo, aunque éramos artistas plásticos, pintores, músicos, o sea, podían estar otras disciplinas, pero el cuerpo y lo escénico nos estaba uniendo. Y aunque no nos quedamos trabajando juntos, seguimos produciendo eventos, tanto de producción como pedagógico, para entrenar y promover el arte escénico experimental, porque la estética que nosotros nos ubicábamos era dentro de la estética experimental, que no es otra cosa que partir siempre de preguntas, y unas preguntas que están cambiando constantemente. Por eso el arte experimental va a ser muy difícil que entre las industrias creativas. Va a ser muy difícil que entre en el discurso neoliberal de la cultura, donde tú tienes que tener unos formatos, unos modelos y algo que sea vendible, aunque pongan unos eufemismos de palabras, pero eso es básicamente, ¿no? Sí. Siempre va a haber ese artista, es ese artista que no encaja. Y no encaja porque lo mueven preguntas y
y lo mueve también la incomodidad y está respondiendo a un entorno, ¿verdad? Triste. Porque el entorno del mundo ha sido triste. Sí, son escenarios catastróficos. Sí, y la seguro. guerra nos ha acompañado. Claro. ¿Entiendes? Y es el gran escenario terrible. Sin duda. Entonces, yo creo que ahí taller. Entonces, ese entrenamiento fue dentro del taller de otra cosa, haciendo los montajes con y de Viveca Vázquez, que yo tuve un entrenamiento también como creadora, porque a Viveca le interesaba el intérprete, el bailarín, performero, creador. Tú tenías que aportar, tú tenías que ser capaz de traer propuestas. Que eso tiene una base sólida en la investigación. Totalmente. Y también en esa introspección, en ese, ¿verdad? Autoconocimiento para de ahí generar esas preguntas de las que tú estás hablando. Entonces para mí fue como, pues ya yo estaba, él estaba en el jardín, en la tierra abonada, ¿no? Y no es casualidad que todos los integrantes que pertenecimos al taller de otra cosa, Alejandra Martorell, Javier Cardona, voy a mencionar, hay otros, ¿verdad? Pero sobre todo Alejandra Martorell, Javier Cardona, Eduardo Alegría y yo tenemos un trabajo propio que se deslindó, ¿verdad? Se separó del taller de otra cosa porque tiene otras maneras de hacer, pero todavía tiene unas metodologías que tienen que ver con la investigación, el trabajo del cuerpo. Tengo que mencionar también de los más jóvenes a José Pepe Álvarez, Arnaldo Cruz, Arnaldo Rodríguez Bagué. Ay, Dios mío, Arnaldo, te confundí con otro Arnaldo. Arnaldo Cruz, el profesor escritor Arnaldo Rodríguez Bagué. Sí, entonces hay una mirada de un arte crítico también. Hay mucha criticabilidad en nuestro trabajo y en la manera de hacerlo. Y esa es básicamente mi formación. Entonces, claro, otro momento importante fue dentro de la universidad yo conocer a través de Rosa Luisa Márquez no solo el trabajo de Rosa y Toño Martorell, sino que también conozco a grupos como Yuyashkani y Malayerba, pero con quien desarrollo una relación es con Miguel Rubio de Yuyashkani. Ahí fue que yo encontré un modelo en la actuación que yo dije, ahora porque antes yo decía, yo creo que yo no soy actriz, yo creo que seré bailarina. Eso fue un látigo terrible y por eso es que yo soy tan antidisciplina, porque quedarte en una definición de disciplina puede ser limitante y quedarte mirando el arte desde ese lugar. Me parece que las prácticas contemporáneas están en una interdisciplinariedad constantemente. Y las prácticas contemporáneas, ya sea en el escenario, que puede ser teatro, performance, danza, como en la plástica o en el arte visual, siempre van a partir de la particularidad, de la idiosincrasia del artista y su momento histórico o el momento que escoge, ¿entiendes? Sí, y entonces de ahí es que vengo, ese fue hacia donde yo me fui moviendo. Que tuvo que haber sido complejo para ti. Horrible. El proceso de horrible. Todo eso. Horrible. He tenido que explicar mi trabajo. Todavía sigo haciéndolo. Y de sentirte, me imagino yo, tú me dirás, porque a todo esto tú has tenido instancias de hacer otro tipo de trabajo. Estuviste en televisión, que lo recuerdo. Sí. Y bueno, los trabajos que hemos hablado de películas, etcétera. Y cuán incómoda o incompleta te pudiste haber sentido dentro del sistema, dentro del Matrix. Pues mira, yo te voy a... del quehacer cultural regular. Yo te voy a contestar eso lo más rápido posible. Se tardaron como unos casi 20 años en personas del llamado mainstream, vamos a decir, del arte comercial, de la televisión, de los medios masivos, a reconocer que la actriz en mí. Casi 20 años se tardaron. Wow.
Wow. Sí, sí, sí. Y tú eres una actriz increíble, maravillosa. Y eso fue para mí un gran logro, porque no me llamaron porque hice las obras canónicas que se supone que una actriz haga para que entonces la llamen actriz. Me llamaban porque mi trabajo, mi propuesta escénica estaba dando de qué hablar y en ciertos circuitos, siempre son circuitos pequeños, pero algunas personas, porque Puerto Rico está lleno de gente bien inteligente y bien curiosa, conocían esos circuitos y empezaron como, oye, pero, ¿y esta muchacha de dónde salió? Sí, sí, oye, sí. espera, y empezaron a interesarse, pero fueron casi 2 décadas para entonces reconocer. Si tú haces un estudio de mi nombre en el periódico, te vas a dar cuenta que por mucho tiempo decían la bailarina Teresa Hernández. A mí nunca me molestaba porque esa fue la primera disciplina donde yo me sentí llamada. Pero ya yo estaba haciendo experimentaciones, estaba trabajando con una transdisciplinariedad y eso, ¡pum! Hasta que hace como unos 8 años yo empecé, bueno, ya casi van a ser 10, yo siempre he cambiado la manera en que me defino. Yo primero decía bailarina, actriz, después dije actriz, bailarina, después dije, mira, ya, artista del escenario. Yo no quiero reducir el escenario a esas 2 disciplinas, porque también el performance puede pasar por el escenario. Y entonces después dije, mira, Y que el escenario puede ser cualquier cosa también. Totalmente, cualquier, O sea, y partiendo de ahí, cualquier lugar. pues aplica. Entonces dije, mira, ya, yo me identifico más con la transdisciplinariedad, sobre todo por el prefijo trans, porque es un tránsito, porque justamente donde yo más me encuentro es en la frontera más que en las propias disciplinas, ¿no? Y ahí es donde yo me siento como un organismo de un estuario fabuloso. Maravilloso, maravilloso. Tú sabes, y entonces, así que ha sido bien interesante y fuerte y un gran trabajo y de una entereza y de una valentía Increíble, de continuar. verdad que sí. Porque cuando uno está claro, El ser persistente y continuar llevando tu arte y tu forma de hacer arte y tu mensaje, de verdad, Teresa. vocación, eso ha sido voluntad, una cosa vocación, increíble. voluntad y deseo. Y te quiero preguntar de lo que aprendiste en Yuyascani, que hablas que por fin encontraste, ¿verdad? En la metodología algo distinto. ¿Qué puedes compartir? ¿Qué fue lo que te hizo clic? Ay, lo digo, es así, concreto. Vi la pieza, No me toquen ese vals. Es una pieza hermosísima. Estoy hablando 1994, cuando yo la vi. 1993, en Puerto Rico, en el Julia de Burgos. Mira qué importante. Después he tomado talleres y después colaboré. Hice un trabajo con Miguel Rubio que se llamó Coraje 2, pero eso fueron muchos años después. Y era Rebeca Rally con Julián. No recuerdo el apellido de Julián. 2 actores en escena. Una pieza de creación de grupo de Julián, Rebeca y Miguel. Miguel, ellos trabajan a base de improvisación, trabajan con otros textos, citas de poema, que esa es otra manera que yo entiendo. Yo entiendo la dramaturgia no como se entiende y se enseña tradicionalmente, sino la dramaturgia es la escritura, es una escritura compleja, no solo de palabras, sino también de movimiento del espacio, de los objetos, ¿no? Sí. Y entonces eso también lo aprendí con ellos. Y entonces estos 2 actores, músicos, cantantes, tenían un lenguaje corporal bien preciso y prácticamente la primera escena era en silencio y con un dominio y una precisión del cuerpo en movimiento y con una sencillez de simplemente querer levantarse de su silla. Ella está en silla de ruedas. Y entonces dejarse caer. Entonces yo dije, espérate, aquí no ha habido ni una sola palabra. O sea, esta mujer
no se está presentando como una bailarina. Ok, las actrices también son unas movedoras, tienen un conocimiento del cuerpo Claro. que no es simplemente para hacer una coreografía, no, el lenguaje del cuerpo como parte del lenguaje de la actuación. Y entonces ahí fue que yo dije, este puede ser mi modelo. Admiro a todas mis amigas actrices. Yo he sido siempre una admiradora es una generación mayor que yo, no por mucho, de Cristina Soler, Sí. Claribel Medina, Zuly Díaz, Maravilloso. ¿verdad? Eran actrices que en el momento cuando yo las conocí, las vi, yo dije, wow. Y yo las admiraba, pero yo decía, yo no soy ella. O sea, me encanta. No te hallabas ahí, no te hallabas. No, pero me fascinaban. Sí, Eran mi sí, modelo. sí, sí. Eran mi modelo. Y es que estaba buscando otro modelo de actriz que yo ni sabía que existía. Pero mira, es que a veces, existen. Es que a veces todavía, y pasan los años, yo te lo puedo decir con toda honestidad, todavía yo me hago preguntas, y yo me monté en ese ¡fum! En el carro de vamos a hacer esto, o sea, ¿qué? Y de momento era hacer, y me ofrecieron aquello, y me ofrecieron lo otro, y de repente yo digo, ¿y qué yo quiero hacer? Yo siempre he tenido la sensación de que hay algo que quiero decir y hacer que todavía no he descubierto, y es que es así, porque es que en el artista así son los procesos, ¿verdad? Se dan de manera distinta. Tú fuiste directamente a ese autoconocimiento a buscar eso. Hay otros que nos dejamos llevar y en algún momento decimos, ok, ¿dónde está mi voz aquí? Y eso, y pues es válido, ¿no? Claro Entonces que sí. hay que empezar espérate, ¿qué es lo que yo quiero decir y por dónde es que me voy como artista, ¿no? Ay, pues hay muchos, pues te invito a que lo hagas, te invito a que lo hagas, a que saques el tiempo para poner esas preguntas y trabajarlas con y desde el cuerpo, porque hay muchos artistas que tienen esa apertura décadas en etapas maduras de su vida y se dan cosas muy interesantes. Así que yo creo que sí, que uno puede descubrir o redescubrir o volver a esa semilla en diferentes momentos de la vida. Ahora, de que conlleva tiempo y una entrega, Sin duda, eso. sin Y entonces, duda. eso significa que conlleva también decisiones, ¿verdad? Y Has entonces, dado en el clavo. ahí, pues yo opto por unas decisiones de Hay otros. renuncias, Hay inclusive. renuncia. renuncia. Hay renuncia. Y eso, pues, renunciar a unas cosas para dedicar. claro que sí. Y yo preferí ese camino, yo lo preferí. Y eso te tardas más tiempo, mucho más tiempo, pero a mí me sostiene mi práctica. Entonces yo creo que no tiendo a la depresión, ¿verdad? Aunque he tenido momentos de profunda tristeza. Y en mi trabajo he tenido muchas luchas, muchas carencias. Mis decisiones hacen que yo sea una persona que viva módicamente. Tengo un carro hace 24 años, no lo puedo cambiar. No soy capaz de comprarme un carro nuevo. Y eso para algunos estándares de valores, pues eso es como algo no logrado. Pero yo puse mis valores están en otro lugar y es lo que me ha sostenido porque he sido, ¿verdad? Ha habido una claridad de lo que yo quiero hacer y buscar y con quiénes quiero trabajar y qué quiero decir. Sí, tan importante. Y yo quiero hablar de lo que me incomoda. Y eso es Prometea Cansada. Háblame de este maravilloso proyecto. Háblame. Mira, supongo que ya ahí hay un cambio a la feminidad con Prometea, ya ahí hay un cambio, ¿verdad? Claro. Yo feminizo. Hay un mensaje de feminismo. Feminizo, Okay. claro. Total. Mi trabajo tiene un discurso feminista intrínseco, pero tratado desde un lugar no directo, ni literal, ni panfletero. A mí me gusta mucho el misterio del arte. Mucho. Y me gusta la literalidad, pero la literalidad a veces si se trabaja, dependiendo de la manera que se trabaje, puede entrar en un espacio bien poético, ¿no? Pero me interesa eso que se dice pero que no está claro. Porque La ambigüedad. me interesa mucho, fíjate, pero es una ambigüedad clara. Es una ambigüedad clara y comunica.
pero el público no es un consumidor de lo que yo voy a decir y hacer. El público tiene que llegar a sus conjeturas, tiene que participar, ¿no? Yo no asumo que el público es un recipiente, es un participante, muy, muy de la experiencia del arte contemporáneo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Prometea Cansada, prácticamente todo mi trabajo tiene que ver con un comentario hacia lo que vivimos, hacia nuestro sistema político, económico, a nuestros encierros, a los prejuicios. Y he trabajado, también hablo mucho sobre el arte, porque el arte como instrumento también ha tenido sus espacios de manipulación, Claro. ¿no? Y también está dentro de un mercado, el llamado mercado del arte. Sí, sí, sí. Yo soy muy, muy, muy quisquillosa con todo aquello que se me presente como industria y mercado. Yo sé que eso es un tema álgido y la gente puede tal vez malinterpretarme. Yo sé que tiene que existir la industria y el medio del cine. Yo creo que sin industria no podría subsistir, pero yo soy un artista. Yo tengo que siempre cuestionar los medios y los discursos. ¿Nunca te has visto como producto? Por ejemplo, esto que se habla de el artista se tiene que mercadear mejor, tiene que verse como un producto, tiene que verse... ¿Cómo manejarías esa...? No me gusta cuando me hablan en esos términos. Pero sin embargo, a veces he usado productos estéticos. O sea, porque para eso está el lenguaje. Sí, sí, sí. Para uno crear también conceptos con él. Pero no es impuesto. Pero al decir, claro, al yo decir, bueno, he generado diferentes productos estéticos, estoy hablando de unas derivaciones, ¿verdad? Y un poco uso la palabra producto para poder llegar a una comunicación más directa, pero al ponerte, ¿verdad? Al decirte que son estéticos, pues entonces, espérate, esto no es no se suele hablar un producto. Entonces esto quiere decir, cuando hablo de estética, hablo de cómo se hace, de la manera, ¿no? ¿Verdad? La estética tiene que ver con la manera, con la manera con la manera en que se hace. Entonces, así que no me gustan esos términos y siempre he sido crítica de ello. Entonces, Prometea Cansada viene a hablar, es otra pieza más donde yo creo este personaje que es un artista. No es la primera vez. Muchos de mis personajes, una de las cosas que define o se caracteriza de mi trabajo y de mi práctica, aunque no es solamente se identifica con eso, es la creación de personajes propios. Sí, ¿verdad? Con acentos o con Tengo particularidades. un archivo de personajes. Algunos de ellos los estuve haciendo por 20 años. Ya no. Tuve como una interrupción porque también me dejó de interesar hacer personajes. Empecé a trabajar con otros conceptos como la presencia escénica. Empecé a trabajar también más interesada en imágenes. Mi cuerpo puede crear una imagen. Yo no creo que el teatro sea simplemente para contar historias. Sí puede haber eso, pero no necesariamente. Igual que el cine, ¿no? Sí, claro que sí, y me gustan las historias, pero mi teatro no cuenta historias. Mi teatro más bien establece estados anímicos, provoca unos momentos que tú tienes que hacer las conjeturas de una posible historia, pero no es una historia lógica. Entonces, Prometea es una artista rara, lo que llaman una artista rara, una artista de esa... Ay, ella es como... Pues mira, ella es como una performera, pero ella hace escultura, pero ella hace sus vestuarios y ella escribe unos poemas más raros. Entonces, eso le podemos llamar... ¿verdad? Dentro de la historia del arte han habido esos ejemplos. Claro que sí. Y tenemos y en Puerto Rico, ¿no? Una Ángela María Dávila, que es una poeta chéverísima, la identificamos como poeta, pero una poeta idiosincrática, furiosa, rabiosa, que no entró, o sea, que siempre se quedó en un lugar, no iba a claudicar. La periferia. Sí, no iba a claudicar una Wilde Sterling, ¿verdad? Una Viveca Vázquez. Yo
pertenezco a una comunidad de artistas que han creado un archivo artístico de producción estética que, aunque no sea conocido en todos los medios, existe. Si eres investigador, claro, lo vas a ver, ¿no? Seguro. Como yo le digo a mis estudiantes, pregúntense por qué saben lo que saben y por qué les gusta lo que les gusta. Ujú. Y por qué lo que les gusta, de lo que les gusta y lo que saben, prácticamente lo comparten con todo. Es como si fuera una cultura de lo idéntico. Y es porque eso está mediado para que tú, o sea, te va a gustar esto, podemos entrar en las modas, en las tendencias, en los discursos, ¿no? En la vida misma de lo que debe ser tu vida y cómo tú la debes llevar. Está estructurado como es una vida que tuvo una buena vida. Exacto. Los supuestos, los supuestos, claro. Entonces Prometea es esta artista, para mí que es una performera, que ha decidido sucumbir al cansancio. Y lo que pasa es que este trabajo que yo estoy haciendo parte de dos lugares bien importantes. Primero, no es que se relaciona con el mito de Prometeo. El mito de Prometeo es el mito clásico, sí. que es el titán que se roba el fuego a los dioses, ¿verdad? Para entregárselo a los humanos. Tenía plena confianza en los humanos, cosa que yo dudo muchos de los humanos y sospecho. Y entonces es castigado por los dioses de un águila que está encadenado y le picotea el hígado todos los días. Quiere decir que nace y muere todos los días. Entonces viene este filósofo surcoreano que se llama Schulhans, que tiene este ensayo que habla sobre la sociedad del cansancio, y entonces empieza a hacer un estudio sobre el sujeto, ¿verdad? El sujeto contemporáneo. Ya el sujeto contemporáneo no es un sujeto solo de obediencia, sino es un sujeto de rendimiento. Ya entiende que ya está claro que tiene que obedecer. ¿A quién obedece? A las instituciones, ¿verdad? Obedecemos, sabemos los supuestos, esto es lo que hay que hacer, pero ahora también, adicional, tenemos que rendir. Y rendimos solo. Y ahí es que viene y entra el discurso del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento no es otra cosa que es el discurso de la neoliberal de instrumentalizar la cultura y el arte. Imagínate instrumentalizar la filosofía. Yo siempre pongo el ejemplo, el arte con la filosofía. Tú no puedes hacer eso. Mataste a la filosofía. Sin duda. La mataste. Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese arte? ¿Lo vamos a negar? ¿Lo vamos a aplastar? Existe, aunque no lo querramos reconocer. Uh-huh. Estamos ahí, estamos vivos y vivas y hacemos. Entonces, el Prometea, entonces, ¿qué nos dice Schulhans? Dice, pues mira, el sujeto de rendimiento es un sujeto que ya no está sometido a la explotación del jefe, porque ya no tenemos jefe, ya no hay empleo. No, pero la propia explotación. Exactamente, es la autoexplotación, y esa es bien peligrosa porque tú no te haces una huelga a ti mismo. Entonces, ¿cómo termina ese sujeto? Te consumes. Deprimido, ansioso, con un sistema de fracasado. Hay una noción bien grande del fracaso. Coño, Teresa. Entonces, de eso habla la pieza, pero a través de la realidad de esta artista, ese personaje no habla, ese personaje su vestuario es una manga extendida, es una imagen, está sobreextendida y se ha encerrado en su casa. Oh. Es cuando tú sucumbes. Fíjate, y entonces ahí el sucumbir al cansancio, yo quiero pensar que es la manera en que Prometea está haciendo su revolución. Porque si ya tú asumes, mira, ya yo estoy autoexplotada, ya yo no puedo más, se acabó, voy a empezar a decir no a todos estos tipos de trabajo, entonces yo empiezo a hacer yo estoy dándome la oportunidad a ir hacia otro camino. ¿Y cuál es el otro camino de la autoexplotación? Y de esta noción de rendir, de producir, de mercadearte, de que tú tienes que estar en las redes, tú tienes que tener todos estos
estos formatos, todas estas maneras de comportamiento, ¡Qué presión! esta manera, ¿verdad? Está muy ligado también a esta mirada digital y de la pantallita. Ya vemos el mundo a través, ¿verdad? Sí. De la pantalla. Tú no estás viviendo la experiencia, sino que tú estás en esta nota todo el tiempo. Son cosas que ya tú estás totalmente enajenándote, saliéndote de una experiencia de vida que se circunscribe a un contacto. Aquí, que te estoy oliendo, ahora, que la veo que me está mirando con el ojito, que veo aquí al compañero que me está dando, que está en la espalda, que está bregando con la consola, que estoy viendo una ropa colgada, que veo un montón de fotos. O sea, todo esto es una experiencia que es imposible recoger en una pantallita, ¿no? Totalmente. Entonces, yo entiendo que el antídoto para tú, ¿verdad? Esa es la manera, mi interpretación con este ensayo de Schulhans, es que el antídoto de esta sociedad del cansancio tiene que ir hacia un espacio de contemplación, hacia un espacio del ocio. Y eso ya se está hablando, ¿no? Sí, se está hablando. Y entonces eso no quiere decir voy a hacer yoga y a consumir yoga y voy a comer cúrcuma. Que entonces viene, ¿verdad? Instagram te invade. Entonces a volver a entrar otra vez otro discurso. Entonces todo se banaliza, ¿no? Todo se banaliza. Pero entonces es tan sencillo como preguntarnos qué estamos comiendo, cuánto yo me voy a detener en el día de hoy, qué espacio yo tengo para caminar, para estar en silencio. ¿Hace cuánto tiempo no me relaciono con mis amistades que juro y perjuro que son mis amigas y mis amigos y los veo en Instagram, pero no nos vemos nunca en pero vivo? Pero es que, Teresa, es que se ha comercializado hasta el aquí y el ahora. Sí. O sea, ya es hasta títulos. O sea, es títulos de negocios del aquí y el ahora y hashtag aquí y ahora, pero la realidad es que y ¿quién carajo sabe lo que es el aquí y el ahora? Y mientras tanto estás viviendo realmente el aquí y el ahora. No lo estás viviendo. ¿Entiendes? No lo están viviendo ese es el detalle. Porque practicar la presencia es una cosa tan sencilla nada y no sabemos manejar con esa nada. Porque yo pienso que a estas alturas ya tiene que ver con la renuncia. Hay que renunciar a tanto para estar en el aquí y el ahora. A tanto de lo que nos gusta, ¿verdad? De lo que estamos acostumbrados. O que aprendimos y nos enseñaron, aprendimos que nos gusta. Entonces, un poco renunciar para volver a esa. Pues la contraparte de Prometea es esta vecina, que es un personaje mío, que se llama Lázara, que es una cubana, pero una cubana que dice que nunca ha salido de Puerto Rico. Así que, ¿ves? Yo construyo personajes que no vienen de una construcción de probar, sino son imágenes, metáforas. Porque yo lo que quiero en realidad, con el acento cubano, cuando yo empecé a trabajar con eso, es porque yo encontraba que ese sonido, esa manera, ese cantar que tiene el cubano o la cubana me permitía entrar en una atmósfera de una libertad que yo no encontraba como hablando como una puertorriqueña. Y a través de esa voz y a través de ese lenguaje. Yo trabajo mucho así. Yo trabajo mucho con eso, porque esa es una manera. Después, muchas veces mis decisiones no son racionales, muchas veces, casi siempre, no son racionales ni lógicas. Son muy intuitivas y las voy descubriendo en el hacer y con los años. Y Lázara, ¿qué es Lázara? Lázara es una mujer trabajadora, sobreviviente, una mujer que tiene vocación de cuidadora, de ser de comunidad. Él es la parte de Teresa, calle, que está ahí, que está que se inventa sus propios trabajos, pero ella no es artista. Es una parlanchina de 7 pares. Ha hecho, o sea, la primera vez que salió al público, se estaba mudando, vivía en Río Piedra y cuidaba a su abuelita. Okay. Y hablaba de la ruina. La segunda vez estaba en Manatí porque estaba sometiendo unos proyectos culturales a la alcaldía, a la oficina de la municipalidad de Manatí. Y estaba hablando del emprendimiento. Y ella, uno de sus proyectos fue crear
una cama de descanso para emprendedora que estuviera en la plaza. Ay, qué genial. O sea, esa era parte del texto de Lázara. Y ahora Lázara, por lo general, ese personaje, que es algo muy común de mis personajes, tienen un contacto directo con el público. Yo trabajo muy poco con la cuarta pared, muy poco. Okay. Y me gusta también personajes que trabajan a tiempo real. Uh-huh. Suelen estar en el momento, o sea, están ahí, aquí, sí, en el programa el de día de hoy, a la hora. Yamari, en el edificio Isla, o sea, así. Y entonces, pero en esta ocasión, sí está dentro de una ficción. Oh, Y eso se me hizo, eso fue un gran trabajo para mí. Qué reto, porque sí. ese personaje no pertenecía a ese perfil de personaje. Y entonces Lázara viene a ser la contraparte. Me acompaña la contraparte de Prometea. Okay. Lázara es la cuidadora, la amiga, se entusiasma de ella, admira a los artistas y a los artistas, como dice Lázara, de camino propio, y ve y le preocupa que esté encerrada. Podemos pensar que Prometea está en pues se rindió a una depresión, pero yo creo que al tú rendirse no es otra cosa que abrirte a la posibilidad de algo nuevo, ¿no? Y hay que rendirse antes de. Yo creo que sí. Por eso en la yoga, ¿verdad? Cuando uno practica yoga, yo practico Iyengar con mi maestra Karen Langevin, hay una dirección que te dicen, ríndete en la pose, ¿no? En las asanas. Uh-huh. Y cuando tú te rindes es que te dejas ir, ya no estás luchando, ya no estás peleando. Sí, ¿no? Entonces fabuloso. Ya en ese sentido, pues creo que hay ese camino. Y hay una valoración del encuentro, de lo efímero. Prometea Cansada valora, revalora el concepto de lo efímero, el concepto del encuentro, del silencio. Pero también habla mucho de la precariedad también, ¿verdad? O sea, son mujeres precarias. La base. Son mujeres Sí, precarias sí, sí. y dentro de la ficción están insertadas, viven todas aparentemente en este edificio en Río Piedra, que será como uno de tantos de esos edificios que los van a cerrar porque los convertirán en un hotel o en un edificio de vivienda de corto plazo, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, el desplazamiento. Y también hay un comentario, no es que no se trata el tema, pero hay un comentario también de esa conexión de una comunidad de migrantes, ¿no? Que son, que es Río Piedra, Santurce, que estamos ahí. Súper. Y que ahora estamos en una lucha terrible, ¿no? Sí, como sí, dice sí, Kilómetro Cero, migrar no es un crimen. Y con estas políticas fascistas de ese señor, de tu amigo, de ese señor con la señora de acá, están, ¿verdad?, con su política de una política violenta, terrible, de bueno, criminalizar el que tú hayas tenido que viajar de tu país por unas razones económicas y políticas, ¿no? Eso es un atraso. Sí, eso totalmente, es un atraso. totalmente. Y Prometea, entre otros atrasos que claro. Así que Prometea Cansada tiene que ver con el arte, es un manifiesto del artista que hace el arte por vocación, con su voz. Uh-huh. Pero también es una pieza que nos está hablando de algo que nos compete a todos, de un sentido de ver la vida acelerada, de una hiperproducción donde se cancela el encuentro humano, el silencio, la naturaleza, ¿verdad? Está totalmente. Sí, totalmente. Y de esa relación y de ese sentido de comunidad. Así que es una pieza que está hablando de una manera muy sencilla, porque a mí me gusta decir las cosas sencillas, pero por ahí, vete por ahí para abajo. Me encanta porque nunca ha sido los trabajos que he visto ni panfletera, ni está puestecito ahí. Exacto. Está puestecito ahí. Tienes que levantar la alfombra. Exacto, eso está puestecito ahí. Comparto escena con Alexandra Rivera, que es una pianista. Ay, qué en realidad también ella le gusta llamarse música, no músico. Es compositora, hace su propio trabajo. Es increíble y tiene una curiosidad por el escenario
y por lo performático, ¿no? Tienen una gran curiosidad. Y eso no es común en los músicos, pero es una músico entrenada, así, Qué bien, de conservatorio. Qué maravilla. Estupenda. Y ella me permitió poder traerla a mi mundo y ha sido muy generosa. Qué maravilloso, Teresa. Esto va a ser el 26, 27, 28 de septiembre. Ya, esto es ya, o sea, ya. Sí, ya. El último fin de semana de septiembre, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingo a las 5. Esto va a ser en el Teatro Victoria Espinosa. La mejor sala de Puerto Rico. Ay, qué belleza, me encanta. Para mí. Es que a mí me recuerda a Julia de Burgos, tiene algo también del experimental de Bellas Artes, que es mi favorita también, la chiquitita. En la calle del Parque, Sí, en la calle del Parque. Sí, porque son salas pequeñas, íntimas, es propicia para la intimidad, pero a la misma vez tiene amplitud, ¿no? Tiene altura. La sala Victoria Espinosa tiene una altura bellísima. Sí. Entonces, algo bien importante que para mí es el teatro, es el aspecto visual. Claro que ¿no? Sí. Entonces es ver dónde se ubica ese espacio en relación, ese cuerpo y el objeto. Me gusta ver la cama perdida en ese espacio vacío. Así que es una salita muy chula. Los boletos los pueden encontrar en Ticketcell. Ticketcell. Sí, como lo estás oyendo, Ticketcell. Estamos bajo la producción de Enfocarte. Nuestra querida Viviana Torres, que es la directora de Enfocarte, la primera vez fue coproducción de Enfocarte y ahora pues ellas están manejando básicamente toda esa tarea. Gracias a la vida me dieron un descanso y sigue operando la pieza dentro del programa de artistas residentes de la Oficina de Artes Escénicas del Instituto de Cultura. Lo importante es que ese programa se conserve, que lo podamos proteger, que exista y que continúe, ¿verdad? Y qué importante también el trabajo que está haciendo Ismanuel allí en el instituto. Ismanuel Rodríguez está haciendo un trabajo difícil. Uy, sí, le ha tocado un momento bien difícil, aunque el ICP ha tenido un montón de momentos difíciles, pero cada vez más y más y más. Sí. Pero ha sido muy importante porque sabe manejar con muchos terrenos. Uh-huh. Y es una persona de teatro. Y a la misma vez tiene una sensibilidad, tiene conocimiento de una diversidad del teatro, pero a la misma vez sabe administrar las artes, sabe cómo conversar con la institución. O sea, hay muchos saberes ahí que nos estamos beneficiando. Qué bueno. Y se puede ver por la selección de los festivales de los últimos años. Este programa de residencias artísticas es algo que él venía, que deseaba. Él desea que el programa de artes escénicas le dé un valor a la investigación escénica, que no solo se vea como un espacio para tú producir una obra de teatro. Uh-huh. Eso es bien importante, y aunque sí se ha dado en momentos dados, él está más, han habido más logros. Bueno, bien lo evidencia el programa de artistas residentes. Seguro. Que dicen los vientos que vendrá, que muy probable vendrá una segunda edición. Sí, estamos poniéndolo ahí en el universo para que se confabule con nosotros. El programa de residencias artísticas es a través de invitación, no es una convocatoria abierta. Y la razón de eso es bien fácil, es que se maneja con unos fondos específicos y los fondos son limitados. Yeah. Y cuando tú tienes fondos limitados, tú no puedes hacer una convocatoria abierta y amplia porque es injusto. Van a solicitar 50 artistas. ¿Y cuántos tú vas a escoger? A 2, porque es lo único que tú puedes. No hagas eso. Entonces, espérate, vamos a hacerlo por invitación. Pero lo importante es que si se sigue repitiendo, pues esas invitaciones se siguen ampliando, seguro. Porque entonces, todo el mundo tendrá su turno. Claro. Todo el mundo tendrá su turno. Bueno, los que tengan, ¿verdad?
llenen unas características que busca. Exactamente. Pero sí, sin duda, definitivamente. Sí, sí, sí. Hace falta. Hablaste de la investigación y eso es algo que a ti te caracteriza. Quiero saber rapidito cómo es tu proceso, porque tú investigas la voz, el cuerpo, el lenguaje del escenario, el lenguaje de los elementos que utilizas para crear tus imágenes. Y cómo y obviamente escribes, o sea, lo que quieres decir. ¿Qué llega primero? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo es tu proceso? Quiero hacer un proyecto nuevo. Bueno, hay no siempre son iguales, pero abunda. Lo primero es el cuerpo. Tengo que moverme. Hay algo que yo tengo que moverme para que ese algo que después se puede manifestar en una palabra o en un objeto, eso que yo me mueva, porque siempre hay una intuición de algo que yo quiero decir, ¿no? Mis procesos siempre están acompañados de lectura. Si yo no tengo una práctica de lectura, pues no sé qué decir, porque no voy a hablar de que me compro los tenis. Es que ahí están las preguntas, de ahí surgen. Exacto, claro. Pero el cuerpo, bagaje, lo primero es, tengo que ir al estudio, a tirarme al piso, a moverme, y una cosa fundamental, más que la palabra, el vestuario. Mira qué interesante. Y Prometeas Cansada fue bien loco porque lo primero que me llegó, sabía la temática que quería. Y además ya yo venía trabajando esa temática. Pero lo primero que me vino fue el traje, el vestuario. Y yo me dice, bueno, la idea, yo conceptualizo mis vestuarios, pero yo necesito gente conocedora de ese medio. O sea, el traje de Prometea, yo recibí asesoramiento de Aris Mejía, actriz y artista del vestuario, una costurera fabulosa, doña Miriam, Santiago, yo trabajo también con Freddy Mercado, performero, artista visual. Dios mío, qué belleza hace. He visto muchas entonces, cosas con artistas también o con trabajadoras del vestuario del mundo del cine o artesanal, porque el traje está teñido. Pero la idea mía era un camisón que una de las mangas fuera tan larga que le diera 3 vueltas a la cama. Oh my God. Y yo sabía también que quería una cama. Quería una cama porque ya había trabajado lo de cama de descanso para emprendedoras, y a mí siempre me gusta en el escenario tener otros niveles. Por eso yo uso, siempre me vas a ver con silla, con taburete. Sí. Porque es una variedad de... Para mí esa es la escritura, la dramaturgia del espacio, ¿no? Lo comprendo porque en dirección, que no ha sido demasiado lo que he dirigido, pero a mí busco rápido eso, los niveles. Hay plataformas, hay elementos, objetos. Sí, eso para mí es bien importante. Y entonces, así que Prometea vino por un lado con ese vestuario, porque yo trabajo mucho a través del concepto de oposición. Si un vestuario o un personaje o una imagen va por un lugar, por un espacio melancólico o nostálgico o poético, eso tiene que ir acompañado de algo cotidiano, rockero, destructivo, Fabuloso. porque es justamente en ese estado de oposición donde en el medio ocurre algo. Y uno de los vestuarios... El juego de los opuestos. Pues un opuesto de ese vestuario así que puede darnos como... que nos puede remitir a la Edad Media. Y eso... de momento no me había dado cuenta y yo dije, bueno, claro, si es que hemos vuelto a la Edad Media. Sí, exacto. Se dice, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos volviendo a unas nociones feudalistas de servidor. Estamos al servicio de el Señor, ¿verdad? Y el Señor incluyendo nuestro cuerpo. O sea, y partiendo del mismo también, ¿verdad? Sí. Pues entonces el otro vestuario es un corset. Es un corset como de pullitas, que tiene unas extensiones largas
que el público tiene que manipularme. Oh. Porque a mí me interesa mucho esa relación. Siempre, fíjate, eso es algo que yo trabajo bastante. Siempre el público va a tener que participar de una manera muy concreta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eran dos vestuarios bien opuestos. Así que yo empecé por eso antes de escribir una sola palabra. Yo trabajo mucho invitando a otros artistas desde mis comienzos, que también es parte de mi investigación. Oh. Sí. La búsqueda con otros lo haces con otros Que me artistas. vean. En esta ocasión Oh, yo les llamé, que les invito a que me vean ensayar. Oh. En vez de esperar a tener algo hecho para que tú me des tu opinión, ya ahora, esto es algo nuevo ahora. Es parte del proceso. Sí, yo digo, te voy a invitar, mira, yo tengo un ensayo, mi primer ensayo. Ven, no tengo nada, tengo unos elementos. Y yo empiezo a jugar con esos elementos y ahí yo empiezo a construir. Pero lo colaborativo es tan importante. eso Es maravilloso. sumamente importante. Entonces, Entonces, trabajas sola a la larga. no, yo soy solista, pero en realidad yo no trabajo sola. No. Para nada, ¿no? Es Sí, que es sí, imposible. sí. Sí. Y entonces esa persona, algunas me quedo con ella y tengo una relación más constante y directa y otras simplemente son unas visitas. Pero la manera en que esa persona se pronuncia, digiere lo que ve, yo tomo nota sobre ello. Y digo, mira, esto que yo intuyo parece que se está comunicando. ¡Pap! Ok, ¿qué tuviste? Pues Teresa, no sé, no entendí. Pero me pareció extraño. Me gusta la palabra extraño. Ajá. Voy por buen camino, Ya. ¿verdad? Y me encanta porque es una construcción no tradicional, con su propio proceso, que ¿cuánto puede ser para prepararte para un proyecto? Ay, ¿Cuánto tiempo? Este fue bien corto. Para mí, 3 meses. Ok. Este fue bien Pues corto. Fue corto, sí. Pero yo pude hacerlo porque yo estaba trabajando con varios elementos. Ya yo venía trabajando. Y ahí es que te digo que la práctica me sostiene. Yo tengo un archivo. Cuando yo digo que tengo un archivo, yo tengo un archivo no solo de cosas hechas, sino también de materialidades, de ideas, de lecturas, Qué ¿no? maravilla. Y entonces yo estoy todo el tiempo trabajando con eso. Yo trabajo mucho recogiendo objetos en la calle, yo trabajo mucho con la basura, con los objetos encontrados. Me acuerdo una vez que me encontré con, tú no te acordarás, cuando hicimos en Construyendo a Verónica, un objeto que esto yo lo voy a utilizar para un trabajo. Vi un objeto, era como un corazón, yo creo, según recuerdo, algo así. Y me lo mostraste y me dijiste, yo con esto quiero trabajar. Estabas en ese Son proceso. muchos motivos. O sea, los objetos también son sumamente importantes. Sí, claro, objetos son hablan. compañía, como el vestuario. Así que es un proceso que tiene, después de tantos años, tiene unas maneras que se repiten, pero siempre hay algo nuevo. Porque siempre hay una pregunta o una incomodidad, además porque yo no soy la misma. Claro, porque vamos cambiando momento a momento. Mira, me dicen, aquí me tienen a Jora, que se tiene que ir porque ya tiene que dar clase. Sí, ¿verdad? Yo me tengo que ir esta tardecita. Mira, Ay, mira, la 2026. Mira, wow. no, esa no es la hora, eso es lo que llevamos a hablando, pero a mí me encanta. ¿Y qué hora es? A mí me encanta. ¡Ay, Dios mío, Mira, pero sí! espérate. Nos vamos. Prometea Cansada. Prometea Cansada, 26, 27 y 28 de septiembre en el Teatro Victoria Espinosa. Dios mío, hay algo que es que te lo tengo que enseñar y con esto nos vamos. Dale. Vamos. Hola, Yamaris. Hola, Teresa. Gracias por invitarme. Para mí es un honor tener la encomienda de hacerte esta pregunta a Teresa, a quien considero una de las actrices, intérpretes y creadoras más importantes de Puerto Rico. Mi admiración para ti, Teresa, como artista completa del escenario. Quisiera saber, cuando tú desarrollas tus propuestas escénicas, ¿cómo funciona para ti el componente de la sexualidad y la sensualidad del cuerpo como instrumento escénico? ¿Qué buscas provocar en el espectador? ¿Qué buscas mover a nivel de emociones en el espectador? ¿Qué persigues con la utilización de esos dos componentes, la sexualidad y la sensualidad
del cuerpo. ¿Eso se puede contestar en 2 minutos? Espero que estés muy bien, les doy un beso. Sí, deja. José Eugenio ¡mua! Hernández, hermoso. Mira, lo que puedo decir es, primero que si yo trabajo con el cuerpo, ya yo estoy trabajando con la sensualidad, ¿verdad? Vamos a ver la palabra sensualidad también, que está haciendo un llamado a los sentidos, ¿verdad? A lo sensorial. Así que la sensualidad está ahora mismo aquí con nosotros, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo. Sin embargo, ha tomado una relevancia en los últimos años, a partir de mis 50 años, yo tengo 60, voy a cumplir 61. Y ya. Y para mí es bien importante, como un discurso de una mujer, poder, yo no voy a renunciar a mi deseo. A mi deseo en la sensualidad y en la sexualidad. No voy a renunciar. Y yo no soy objeto de deseo de nadie, de mí misma. Y entonces, por mucho tiempo me formé a través del deseo del hombre. Y hasta que llegó un momento en que eso me aplastó, me apabulló. Y me di cuenta que la primera que se tenía que desear era yo misma. Y entonces empecé a trabajar, curiosamente fue cuando empecé a trabajar con los desnudos. En vez de yo trabajar con el desnudo a mis 20, 30, 40, nada. Yo lo empecé a trabajar ya en una edad más madura. Me interesa ver esa sabiduría que carga ese cuerpo y ese deseo. Por eso yo admiro tanto a las actrices maduras, pero de largo alcance. Sí. Porque es que es un orgasmo para mí, ¿entiendes? Un cuerpo bien, un cuerpo que se siente bien. Consigo mismo. Consigo misma, que se sabe cargar, que se sabe llevar. Que se le ve vida. Yo no encuentro algo más sensual que eso. Y tengo que decir que he aprendido mucho de las generaciones jóvenes con las políticas de diversidad del cuerpo. Y ahora, claro que sí. Tengo que decir que eso hizo que yo me pusiera a pensar, porque yo me formé con otro feminismo. Seguro. ¿Entiendes? Y que entonces tú no te ibas a dejar ver un cantito de nada porque te estaban explotando. Y ahora es todo lo contrario. Pero entonces cuando tú te apoderas de tu cuerpo, ¿no? Y eres tú, entonces el discurso tú lo reviertes. Y eso para mí fue muy importante. Y no le tengo miedo. Me gusta. El cuerpo es cuerpo. Eso es lo que yo le digo a los estudiantes. Qué bella, qué bella. Cuerpo es cuerpo. Sabes que estoy desesperada porque sé que tienes clase ahora, pero me quedaría 2 horas más, Teresa. Sabes que te admiro. Y yo a ti, gracias. Gracias por esta conversación. Gracias mil, de verdad. Admiro mucho tu trabajo y los invito a que vayan a ver a Prometea Cansada, que continúen en todos los trabajos en los que se involucre Teresa Hernández, que es maravillosa, una artista del escenario. Esta es tu casita siempre. Ay, gracias, Ya lo Yamari, sabes. gracias, de verdad. Gracias. Ha sido un placer. La máster, Teresa Hernández. Gracias, y gracias a Abigail Vargas por mi ropita, GW5 aquí por este espacio. Será hasta la próxima. ¡Mua!